La Mecha. Todos los lunes a partir de las 12. Con Rodri Arias y Mari Mesa. No, al revés. Hablando de actualidad, política y música con mucha desidia y poco apego. Todo esto por Radio Fénix. Suerte se hizo escombros con un mazazo mortal. Yo te vi perdiendo lento, lento, siempre lento, como las sombras del atardecer que se van lento. Así te veo, así te vi, así te vieron y así te ven, perdiendo lento, siempre lento. Cruz Diablo. Amargo, un pucho y la partida, con todo el dinero, pagó el boleto obrero y se fue al laburo, un viejo pasajero. ¿Ves? ¿Ves? La carne afloja alguna vez. ¿Ves? Todo nos falta alguna vez. ¿Ves? Pero estas cosas no se ven. ¿Ves? Cruz, diablos y gallo después. A partir de las 12 estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? La pelea que doy es quererme más.
lastime el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastima el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Bueno, mediodías para todos y todas que están del otro lado del dial, cuando son las 12:15. Pero tenemos invitada especial para conducir, que, bueno, invitada especial, ya estuvo por acá varias veces. Mica, ¿cómo andás? Buenos días, Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días a todos y a todas los oyentes de siempre de La Mecha. Un día particular, feriado. No sé si pudieron notarlo, pero sonó el himno mientras estaban sonó el himno, y, sí, es verdad, vimos hombres a caballo, yo siempre digo blandengue son, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero suponemos. Nadie te va a desdecir porque creo que muy poca gente de la población sabe. Exacto. ¿Qué te parece si arrancamos con la lectura de noticias? Perfecto, Rodri, arranquemos. Voy yo. Muy bien. La Dieguera, director del CONCAR, se hizo construir e instalar un parrillero en su casa con mano de obra y materiales del polo industrial de la cárcel. Bueno, ¿qué tenés para decirme de esta noticia? Yo fue como que la leí y dije, se me vino automáticamente el marginal, dije, está. Antín. El director es Antín. Es Antín, es que todo el mundo dijo, bueno, miren, siempre la realidad supera la ficción, y en este caso la ficción de Argentina, bueno, tuvo mucho que ver con este resonado director, que lo que hizo fue aparentemente llevarse a los presos a su casa para que le construyeran el parrillero. Claro, ¿no? es como la ficción misma cuando, sí. no sé, capaz que estoy haciendo spoiler, pero en el marginal sucede bastante particular, que le hace estantes y
Pero se me vino automáticamente, no deja de ser grave, ¿no? No, por supuesto No restarle que no. la gravedad del Exacto. caso, pero siempre estaba tratando desde la tragicomedia. Y sí, Montevideo Portal, para el Frente Amplio, Bianchi confunde fueros con impunidad y para Botana les duele haberla perdido. La verdad que, no sé ustedes, pero me parece que la gente del Frente Amplio con moño y todo entrega a Bianchi a esta altura después de sus dichos de Twitter. No, fue como nos sacamos un peso arriba. Sí. Bueno, en realidad se fue sola, pero... Se fue sola, sí, igual muchas gracias. No vuelvas. Hasta pronto, no vuelvas. Voy a leer una que tengo ganas de leerla, para la redundancia, pero porque me ilusiona bastante y estamos todos en ese momento esquizo, sobre todo les hinchas de Nacional. Sí, tienen que parar, por favor. Hasta que no se termine, no. No van a parar, perfecto. Ovación. Hinchas de Nacional lanzaron campaña en redes para convencer a Suárez y sumaron ministros y legisladores. Por ejemplo, Pablo Mieres, Carolina H., Sebastián da Silva, Germán Cutiño y el gran Oscar Andrade. Que estos se sumaron ahora. El Boca viene haciendo campaña por Luis Suárez hace un tiempito largo ya. Claro. No, igual yo siento que no sé con quién estoy hablando en Twitter, para la gente que usa Twitter capaz que entiende, que entras y todos tienen la misma foto de Suárez. Entonces vos decís, fulano te comentó, decís quién, porque son todos, están en una campaña, igual yo los voy a felicitar, una campaña muy ardua, ¿no? Sí, sin duda. Yo no cambié la foto. Porque no cambiaste la foto, bien. Es mucho para mí. No mejor, va a cambiar la aguja, mejor, ¿no? Rodri, Uno mejor. menos, uno más. No caigas en esa estafa piramidal, te pido por favor. Tenemos acá a mi izquierda a la invitada que va a estar haciendo una especie de entrevista, pero ya cambiamos la modalidad, es como un poco más charla con respecto a lo que es este día, el 18 de julio. Buen día, sí, exactamente. Paula Fabra, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿Tenés buenos Twitter? días. No tengo Twitter, no uso. Entonces no estás... No está en la afuera. movida de Suárez. Pero sí, hay como un momento de esquizofrenia general de hincha nacional. Sí, están pasando cosas en la hincha nacional. Es el momento más falopa que recuerdo del Twitter Sí, uruguayo. seguramente. Figuras públicas, todo con la intención de que Suárez venga y que lo van a lograr según ellos a través de Twitter. Si lo logran, la verdad, aplauso. Sí, no por nada, es el equipo más grande de Uruguay. Claro. Fue trending topic. Yo no te voy a contradecir, Trending topic a nivel mundial. Trending topic, ya fue trending. Bueno, está. ¿Para cuál era el hashtag? Número uno. El hashtag es que Suárez a Nacional, es el hashtag, Sí, ¿no? sí. Ya le estamos haciendo promoción y todo. Sí, Para la sí. gente que no tiene Twitter, que se lo descargue y Claro, que hincha Nacional y vaya, ¿no? Claro. Pobre, yo me imagino a Luis Suárez, si no llega a venir ahora, más de uno hace un harakiri, ¿no? Sí, sí. Aparte leo gente que pone, ya viene, tipo, bueno. Se están autoconvenciendo. Dale. Igual ayer dijeron que era probable. Bueno, Sí. hay que seguir. Entonces. Bueno, el observador, los pobres tienen un servicio nefasto en la justicia. Hay 285 defensores públicos para más de 200.000 consultas al año. En todo el país hay 285 defensores públicos. Por año deben asistir más de 200.000 consultas legales por parte de personas que sin recursos no pueden afrontar el pago de un patrocinante privado. La cuenta es simple y se traduce en que cada abogado debería técnicamente afrontar un poco más de 700 asuntos por sí solo en ese periodo, casi 2 por día. Una situación que deriva en un servicio nefasto y que pone en estado crítico a la Defensoría, que tiene casi el monopolio del patrocinio legal en materia penal y de familia con el 90% de los casos totales. Soy muy malo con los números. Sí. Pero alguien Somos me puede igual. ayudar acá, ¿no? Yo soy malísima con los números, pero en realidad me parece bastante obvia la reflexión que se hace en la noticia. No hace falta ser un matemático para darte no cuenta hace que falta. 200.000 consultas y 285 defensores públicos es muy Sí, poco. es un montón. Y sí, la verdad que sí. Bueno, pero la verdad que la justicia a veces tiene esas desigualdades, sobre todo con las personas más vulnerables, en estado de vulnerabilidad. Sobre todo con lo que está pasando ahora, que quieren hacer con la tenencia compartida. Así que Sí. ya tenemos otro temita ahí precioso para meter. Hay bastante, ¿no? Es como, Hay lo como- que veníamos hablando hace un par de semanas con, No te puedes aburrir con acá. la gente de PitchNT. Sí. Es que hay frentes de todos lados, ataques. Es que bueno, no terminás de abordar un tema, tenés aristas de todos lados y tipo de rubros. Pero bueno, hay que estar a la talla y dar batalla, como dice la materia, ¿no? Exactamente, sí, hay que seguir. Sí. La última noticia que tenemos en el día de hoy para leerles, y ya nos metemos con la tanda comercial, Muy así bien. poder pasar a la entrevista, que es lo más importante que tenemos acá, ¿no? Escucharnos hablar como loros a nosotros. Subrayado. ONU recomienda asegurar independencia en elección de autoridades de la institución de derechos humanos. Se desarrolló en nuestro país durante la semana la visita oficial del Grupo de Trabajadores de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Miembros del grupo de trabajo llaman a asegurar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recibimos alegaciones de muy claras y preocupaciones de que la elección podría politizarse y eso podría afectar la independencia y por lo tanto también la búsqueda de las personas desaparecidas, alertó.
Asimismo, indicó que ha habido avances muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta la historia de donde se venía de muchísimos años de impunidad, indicó Hassan, y destacó la importancia del trabajo realizado por familiares desaparecidos. Resulta asombroso todo lo que se ha conseguido, afirmó. Sí. Bueno, esto en realidad es parte también de la defensa de un poco lo que venimos hablando hace tiempo, ¿no? Defender en realidad todo lo que está relacionado, bueno, a nuestra identidad y la identidad como sociedad, no solamente de las familias, de madres y familiares y un montón de cuestiones más, sino también la identidad social que tenemos en el Uruguay, ¿no? Sí, entiendo que las desapariciones forzadas son un tema político y con respecto a esta descripción o este relato que dijo Hassan, entiendo que va por el lado más de lo político partidario, Sí, que no se llegue a sí. trancar desde ese lado. Sí. Y que trae esa rosca política que termina siendo perjudicial a la hora de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Exactamente. Pero bueno, tiempo de ir a la tanda comercial, no sin antes le voy a pedir, haciendo una excepción, siempre lo vendo yo el espacio porque a Mari no le gusta, le voy a pedir a Paula que me adelante, ¿qué podemos hablar después de la tanda comercial? Bien, vamos a estar hablando un poco de la fecha del día de hoy, en realidad, 18 de julio, pero no vamos a centrar tanto en la Constitución, sino que vamos a hablar como un concepto general que es la independencia, por eso también lo presentamos de ahí. Y bueno, pensar un poco qué es ser independiente, de qué manera nuestro Estado lo ha logrado, y ir recorriendo ahí un poquito en la historia cómo se fue dando ese proceso. La vez pasada me trajiste un culebrón muy interesante. Sí, es verdad. Rivera. A ver, datos bizarros ahí. ¿Puede haber algo? Puede haber algo, pero no tan culebrón. Debo admitir que no voy tanto por ese lado. La vara muy alta, lo que pasa. Es que eran temas bastante más picantes en ese sentido. Acá no hay tanto, pero hay alguna cosita para hablar que igual es interesante. Nos vamos con el himno. No, mentira. Ya lo tenemos bastante. Ya volvemos. Pausa comercial y volvemos con más de la mecha. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores, mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Y algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores, mi amor. Claramente amanece y las lunas son las de ayer. Que el dolor no regrese, enemigo que conoces, pero desaparece y se aparece cada luna sombría. No viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón, no peleaba sus guerras, ni al revés su vocación, pero en cada momento no hacía falta yo, Clara no me quería. De la tanda comercial con más de la mecha, pude ver ese ratito libre que tuve en Twitter como Mari Arias, la habitué conductora, la que está acá que no está acá, está en Paysandú, en ese departamento que es oriundo, que lo un odia abrazo. ella. Le mandamos un abrazo grande a Mari. Sí, lo odia. Así que sí, hay gente de Paysandú, de la heroica. No se puede defender, Mari, de lo que estás diciendo. ¿Te diste cuenta? No, pero yo se lo digo enfrente. Está ¿no? perfecto. Pero está, yo aprovecho que me criticó en las redes sociales. Sí, me dijo que me dio un consejo. Sí. En realidad me dio un consejo a mí. Sí. Dijo que si nos peleábamos, te dejara hablando solo, básicamente. Sí, respondiera con monosílabos, lo que hace constantemente. Bien, Mari, gracias, Mari. Claro. Bueno, ahora sí, Paula, disculpa, estas cosas son internas de
La radio creo que los radioescuchas no le interesan mucho. No, ¿O es la sí? parte fundamental, claro. ¿Sí? Las Sí, polémicas. las internas siempre son la parte fundamental de las cosas. Lo quiero develar porque yo me debo a mi audiencia. Fuera del aire nos llevamos horrible con Mari, ¿no? Estamos rotundamente peleados. Mira, es terrible esto lo que está pasando. Hay que Sí, hacer una columna de esto. declaración. Hay Sí. que hacer una Claro. columna de esto. Exacto. Pero bueno. Las internas de la mecha, ¿cuáles Sí. son las? Sí, las internas del Mecha. Eso era una columna que pueden encontrarlas en Spotify. Ya de paso pasamos el Sí, chivo de la entra en mecha. Spotify, sí. Bueno, Paula, 18 de julio. 8 de julio. Juro de la Constitución. Exactamente. 192 años. Esto es lo que Sí, sé. ¿eh? Esto es lo que sé, ¿eh? Bien, Rodri, yo no te Toda la no sabía data que nada. tengo. Claro, sí. Ahora todo tuyo. Bien, en realidad vamos a no empezar a hablar por el 18 de julio, vamos a ir un poco más atrás, porque para poder contextualizar ese 18 de julio del 30, Eso no lo estudié. tenía que haber preparado para rendir el examen. Vieron, así, Estudiante. esto pasa. Bueno, de hecho, vos ya te tuvimos acá, pero sos profesora de historia. Exactamente, sí. Y no, en esta oportunidad no está Maru Torres, que es No, no profesora está. de dibujo, pero no, se va a enojar. Profe de BP. Pero sí, arranca antes del 18 de julio. Y vamos un poco más atrás porque siempre la gracia es contextualizarlo. Aparte, más allá de hablar de la Constitución en sí, que es fundamental y que está vigente durante mucho tiempo, casi un siglo en realidad, está en vigencia esa Constitución. Es verdad, sí. Hay que poder como contextualizarla de más o menos a dónde veníamos, ¿no? Y para eso en realidad hay que hacer un corte que vamos a hacerlo en 1820. O sea, no vamos a hablar de Artigas, acá vamos a fallar un poco, vamos a ya cerrar ese no te ciclo. puedo Como, Y un temita Perdón, que me gustaba profe. mucho, con estudiar y las instrucciones del año 13 también. Sí. Claro. Se hacía fuerte, ¿no? Sí. Es complejo. es complejo de proponerlo, es complejo de estudiarlo uno, es un temita... Es difícil, ¿no? Pero en la escuela que es como que te lo tiraban y en los primeros años le hicieron Sí, pero te decían esto, estoy esto, pasó esto, estoy Pero esto. en la y chao. escuela Claro. era con las, no sé, yo Claro. lo leía de la revista El Escolar o el Charoná, Sí, sí. que era mucho más pasable. Después en el liceo, ya me acuerdo de profesora de quinto cayendo con todos los documentos artistas, fue como Sí. bueno, y tan el payaso la historia, ¿no? Sí, O sea, ni que hablar. ahí bueno, dale, metete y ponete a estudiar. Pero bueno, Artigas lo vamos a dejar de lado en realidad porque de alguna forma hay que poder como contextualizar los siglos independentistas. Entonces, el periodo artista vamos a como abandonarlo y vamos a partir en el 20, cuando ya ese proyecto artista cae Ujú. y se da la anexión de la provincia oriental, o sea, de todo el estado de lo que, poco más en realidad territorialmente lo que hoy es Uruguay, pero hablemos de que más o menos es ese territorio, se anexa al Imperio de Portugal y Brasil, bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Sí. Luego, al otro año, eso es en el 21 es que se anexa y pasa a llamarse Provincia Cisplatina. En el 22 Brasil se independiza de Portugal. Entonces ahí ya no es parte la provincia cisplatina del Imperio de Portugal, sino de Brasil. Ya cambia Claro. ahí la regla de juego. En ese contexto de la provincia cisplatina bajo el control brasilero es que se da una de las fechas patrias como clave, que es el 19 de abril de 1825, la Cruzada Libertadora. Que en realidad yo quiero primero como arrancar de ¿qué se imaginan como a nivel eso? ¿Qué idea o qué imagen se les viene cuando decimos Cruzada Libertadora? O sea, ¿qué les viene a la cabeza? La frase, la llevo a un sentido más literal. Sí. Ok. Yo igual me imagino, tipo, no sé, me pasa como que siento que hemos atravesado un montón de procesos históricos que no nos dimos cuenta, tipo, pasó, ¿entendés? Sí. Mientras vivimos nosotros. Y en un futuro va a ser como, bueno, mirá lo que pasó. Siento Estoy que de acuerdo, sí, en no ese vas- momento no sé si se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. ¿Me ¿Tenemos explico? un paralelismo de Cruzada Libertadora en ¿Tenemos? estos años? No sé, vamos a ver. Podríamos buscar a ver si encontramos alguno. No, es cierto, estoy de acuerdo que los procesos históricos uno los ve ya desde el diario del lunes, ¿no? O sea, cuando uno está Claro. dentro de los procesos históricos, si bien puede decir, darse cuenta como cosas más globales, no sé, la pandemia, que es evidente que cambió cosas, pero Claro. es difícil reconocerlo viviendo, esto es un momento histórico importante. Exacto. Bueno, Eso me pasa. hace poco hicimos un paralelismo, si bien son situaciones bastante diferentes, pero hicimos una columna de un candidato a presidente de otra época que parecía tener puntos de contacto con un candidato a presidente de esta época. Que fue esa Tortorelli con Salle, que tenía cierto desde el lado más bizarro y un Sí, tanto sí, sí. más pintoresco, pero son patrones que se vienen repitiendo. Claro. Pero capaz que no nos estamos dando cuenta, la historia es bastante compleja Sí. de analizarla en el presente. Sin dudas, pero en realidad la pregunta era más que nada como el concepto en sí de cruzada Y que libertadora. algo, como- que algo se caminó. Alguien caminó ahí. Es como ¿Tiene un dejo de metáfora o va por un sentido más literal? No, para mí caminaron de verdad. O sea, caminar tuve que haber caminado. Bueno, la Sí. cruzada en realidad es más de agua. Hay un cruce ahí Eso. más de río, Hay un cruce de río, perfecto. ¿no? Pero incluso el concepto de Ah, cruzada bien. siempre puede ser literal, bueno,
como ese que hará las aguas. Moisés. Moisés. Menos acá menos religiosa. Moisés. Disculpen, menos sí, religiosa. perdón. Bueno, volviendo al concepto de cruzada, en realidad se da, efectivamente, la cruzada literalmente por el río Uruguay, pero esa cruzada parte desde San Isidro, Argentina, y primero va hacia el norte, y después efectivamente cruza, y ahí se desembarca en la playa de la Graciada y todo lo que más o menos sabemos. Sí, eso sí. Pero como la cuestión como más interesante de esa cruzada, o lo que como que no se cuenta tanto, es que estaban organizadas en 2 navíos, que no me acuerdo exactamente qué tipo de navío era, pero como lanchas grandes, perdón la ignorancia ahí, y el objetivo era recorrer desde San Isidro, primero hacia el norte para ir a buscar armas, básicamente, Sí. en 2 navíos separados, eran 2 equipos. Porque antes las cosas las hacían con armas también, hay que decirlo, Claro, porque la gente sí. parece que pidieron permiso como para venir y tipo, bueno, no, vamos a entrar por acá. No, gente, se hacía con armas, o sea. Eso me parece clave, era también a lo que quería ir. Estamos hablando obviamente de movimientos revolucionarios y son luchas armadas. Exacto. O sea, nadie le pidió permiso ni a los españoles, ni a los portugueses, ni a los brasileños para No existen dejar revoluciones pacíficas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, esta cruzada en realidad el objetivo que tiene es poder tomar esas armas y después cruzar hacia la provincia y empezar el movimiento de liberación. Y ahí tenemos 3 personajes claves, que es La Valleja, Oribe, señor Juan Antonio, Oribe, Manuel Oribe, y después Pedro Trapani, que no es como tan famoso, pero era el que estaba más que nada en la parte de organización. Como, bueno, qué días vamos a viajar, cuántas municiones necesitamos, cuánto alimento, como la parte más... digamos, la de atrás. El pienso. Claro, pero que es re importante, o sea, no es como tan famoso porque no es un líder más como caudillo. Pero la organización es importante. Sí. Obvio que es Nico y importante. yo, Claro. sin duda que lo sabemos. Sí, Pero- lo sabemos, exactamente. Así que- Está bien, hay que darle la relevancia Pero por que se eso, merece por eso a lo estamos Trapani. mencionando, Yo exactamente. además dejo de ser artista, soy trapanista. Trapinista. Bien, bueno, después que efectivamente se da esa cruzada, que además desorganización de por medio, porque uno de los navíos llega y el otro se pierde por una cuestión de corrientes del agua, ¿no? Y llegan días después, entonces el primer navío tiene que esperarlo en una isla, que se llama la Isla de la Paciencia, se le llama así, durante 9 días a que llegara el otro, o sea, no sabiendo, no pudiendo comunicarse. Con todo. razón el nombre, ¿no? Claro, Sí. Tiene sentido. todo un caos, o sea, sin comida, no, o sea, también... Hay que ir a esa isla igual, sí, a ver Sí. si recuperamos alguna paciencia. No, yo no me siento muy identificado No. igual, ¿eh? Bueno, pero la situación, o sea, estás en una isla, tenés que cruzar a la provincia, Sí. de frente. Están los brasileros en la vuelta, o sea, que si te agarran, la verdad que no va a salir bien. Líquidas. Y además tenés contactos del otro lado del río que te están esperando a que vos cruces y que también no saben por qué vos no estás llegando. Y no es que yo puedo mandar un WhatsApp claro, como que es un como te misterio. mandé más temprano de Sí, se podría haber llamado la isla cagazo también. Es todo un misterio. O sea, nivel onda hacer fogatas y Y hay comunicarse que- tipo humo. Sí, hay que confiar, ¿no? Hay que confiar en que te está viendo, justo el que te está viendo el humo es tuyo. o sea. Bueno, el primero que estaba esperando en la playa La Graciada, Gómez de apellido, sale mal. Está esperando varios días, 3 noches prende la fogata, esas señales de humo, lo ven los brasileros, lo apresan. Y ahí son los hermanos Ruiz los que toman el lugar de él y efectivamente son los que reciben a estos Claro. libertadores. Pero o sea, esa cosa también, cuando hay problema de comunicación, sale mal. Exactamente. De ahí la importancia de Trapani. Exactamente. Pero Trapani no podía con todo, pobrecito. No había varios Trapani en los Vamos, navíos. Trapani. Pobre Trapani, vamos a reivindicar a Trapani. Bien, después se cruza, efectivamente, empiezan como ahí el periodo más como de reconquista, digamos, y se da otro hecho importante que es Abrazo del Monzón, ese mismo año. Donde en realidad también situación, otro líder clásico como también caudillo que es Rivera, polemiquísimo además, Sí. como figura histórica. No lo queremos mucho a Rivera, vamos a No lo decirlo. queremos mucho, pero No, estoy de acuerdo. es interesantísima. su Es historia, interesante, sí, pero bueno, un ¿no? poco... Ha estado participando en varios hitos de acá. Sí. Negativos y sobre todo negativos, ¿no? Bueno, no se le puede negar la capacidad que tiene de convencer gente, Sí. ¿no? Sí. Que tuvo de convencer gente. Claro, no, sin duda. Era un caudillo. Sin duda. Por ahí yo le sacaría el monumento que tiene en Tres Cruces, pero bueno, no importa, eso lo hablamos otro día. Vamos por eso. Bien. Podemos hacer un una trending. una columna de Rivera. Hagamos una columna de Rivera. Bueno. Genial. Yo ya me metía, ¿viste? Tipo, Sí. ya se metía, digo, hagamos una columna de No, Rivera. no, de haciendo todo. producción al aire como Paula, columnista oficialista. Bien, entonces 18 de mayo lo que se da es que La Valleja, como líder de estos liberadores, digamos, de la patria, estos de la cruzada,
tiene un encuentro con Rivera y ahí se da como la alianza entre los dos caudillos, que si bien tenían como proyectos independentistas diferentes, entran como en la síntesis de que lo primero que hay que hacer es sacar a los brasileros. Y eso es clave, como que hay un objetivo que es inmediato, que es poder sacarse a los brasileros de arriba. Después vemos, ¿no? Y nos pelearemos o no, pero hay un objetivo urgente que es liberar a la provincia de la opresión brasilera. A todo esto, Rivera antes apoyaba al Imperio de Brasil, ¿no? Pero bueno. Un poco panqueque, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero acomodar el cuerpo también es parte de sobrevivir. De la historia también. Actores políticos Sí, de otra época. Obvio. En todo ese contexto de la Cruzada Libertadora, la unión entre los caudillos, etcétera, es que en agosto efectivamente se hace la declaratoria de la independencia. 25 de agosto de 1825. Son 3 leyes que se aprueban en Villa Florida. Ley de independencia, que es la primera. La provincia se declara independiente de todo poder extranjero. Y habla del poder brasilero y dice de todo poder extranjero del universo, no sé qué, o sea, de todos, o sea, como que no venga nadie más. ¿Viene un marciano acá? No. No, papo, mirá esto que tengo acá firmado. Claro. Mostrá que sos uruguayo, Marciano. Claro, exactamente. Bueno, tanto oriental. como uruguayo no. Tanto como uruguayo no. Oriental. Se declara la ley de independencia, eso está, por eso festejamos ese día, ¿no? 25 de agosto, superar la resaca del 24 y además festejar que somos independientes. Sí. Y además la ley de unión. La ley de unión es aquella que declara que la provincia oriental se anexa a las Provincias Unidas, o sea, lo que es Argentina. Y esta parte es como un poco más polémica de la declaratoria de independencia. Y un poco más, ¿no? Y un poco más, o sea, sí. Como el Cuyo dentro a grandes como rasgos, porque los países actuales no tienen, o sea, tienen que ver, pero las fronteras están muy cambiadas, ¿no? Sí. Y la ley de pabellón, además, ¿no? O sea, están esas 3 leyes. Yo eso siempre me gusta acotarlo por ese sentido de inferioridad que tenemos nosotros los uruguayos con los argentinos, ¿no? Entonces, no, ustedes son una provincia. No, disculpame, había un pedacito de Bolivia dando vueltas y un poquito de Paraguay también, así que... Había un poquito de todo. Claro, ¿no? Que después lo sacaron, bueno, está, pero... No eras Argentina tampoco. Claro. No, porque en realidad Argentina como tal tampoco existe. Es más, la parte sur de lo que hoy llamamos Argentina ni siquiera estaba dentro del Estado. O sea, de hecho, la expansión se da después de este proceso. Entonces, en realidad, los estados modernos actuales, acá no. O sea, en el principio del siglo XIX estás recién independizándote. Claro. O sea, tus fronteras son bastante diferentes. Claro. Son las heredadas del virreinato, en realidad. Sí, y nuestro territorio abarcaba, capaz, como le dijiste antes, un poquito más incluso, Un poco más. Bueno, sí, en realidad, las fronteras territoriales actuales se terminan de definir recién en el 1851, con los tratados de ver con Brasil. Después de la Guerra Grande. Regalamos un pedacito. Sí, bastante, ¿no? Sí, la parte de las misiones. Sí. Exacto. Pero bueno, Siempre y hay un límite contestado también. Cuando era chico siempre se decía, no, Ronaldinho hubiera sido uruguayo si no regalase pedacito. Bueno, chicos, pero está. Siempre el vínculo con el fútbol, obvio. Futbolizando, ¿no? Siempre futbolizando, exacto. Bien, entonces, tenemos como primero esa parte. Acá lo importante es que se anexa a esa provincia oriental, que se declara independiente, y ahora sí, provincia oriental, a las Provincias Unidas. Y ahí tenemos Provincias Unidas de Río de la Plata. Un proyecto más de tipo federal, igual bastante controlado por Buenos Aires de todas formas. Las Provincias Unidas estaban en su propio bardo igual, ¿no? Unitarios federales peleándose, todo era un caos regional. Acá como el siguiente como fecha importante es que tenemos una guerra declarada entre las Provincias Unidas de Río de la Plata, o sea, Argentina, Endamais, y Brasil, y el Imperio de Brasil. Como respuesta a esto de que las Provincias Unidas anexan a la provincia oriental. O sea, todo este quilombo se dan cuenta de Uruguay, Argentina, Brasil. Esto viene hace mucho tiempo. O sea, no es que tipo nos levantamos un día y los argentinos y los brasileros medio que no se bancan. O sea, no se bancan hace mucho tiempo. No se bancan desde la tradición de los imperios españoles y portugueses. Exacto. Esta franja, la banda oriental, provincia oriental, llámale como quieras, siempre fue un territorio disputado por ambos. Porque hay un problema de definición de pique que es una línea divisoria entre los dos imperios que no se sabía muy bien el Río de la Plata y sobre todo el río Uruguay a quién le corresponde. Entonces se vienen peleando. Bueno, Colonia Sacramento está fundada también en esa lógica. Fundada por los portugueses. Obvio. Y va y viene como de imperio. Siempre fue como un territorio polémico. No había oro, pero geopolíticamente era importante. Sí. Tenés la entrada al río, por ejemplo. O sea, el río te permite entrar al continente. Y sigamos. sigamos. Bien, entonces, acá viene como otra parte bastante polémica de lo que es creación de nuestro Estado, que es el tema de los ingleses. ¿En qué eso me pregunto yo? ¿Qué papel jugaron los ingleses acá? Porque yo nunca lo logro entender. Bien, hay, en términos como más oficiales, por así decirlo, o sea, efectivamente qué papel jugaron en este momento concreto, es que cuando se da la guerra, el gobierno de las Provincias Unidas de Río de la Plata y del Imperio de Brasil
entran en contacto con el Reino Unido pidiéndole ayuda para calmar la situación. Yo lo que tengo, o sea, lo que recuerdo, Sí. es la parte del Estado tapón y Lord Ponsonby como dando Sí. una oficialización del territorio un poco más. Claro, es como que vinieron y dije, no, bueno, vamos a calmarnos, esto es así, así. O sea, como que precisábamos de alguien para ordenar esto. O sea, de verdad. Bueno, es que en realidad el concepto de Estado tapón es polémico en el sentido de lo que significa. Y ahí tenés, bueno, personas que pueden estar más o menos de acuerdo con ese concepto. Una tradición más nacionalista que te lo va a negar totalmente. ¿Y tu opinión? Te meten un brete. Sí, obvio. No, para mí el concepto del Estado tapón como tal, como esa cosa que los ingleses vienen y deciden por los que estaban acá, me parece que no. Es darle demasiado, o sea, si vienen los imperios, conquistan, dominan e imponen, despojar al pueblo de cualquier tipo de decisión me parece un poco preocupante y irresponsable, porque pueblo, en realidad, pueblo entre millones de comillas y más que nada las oligarquías de esos territorios. Sí, claro. O sea, esa idea de que los ingleses hacen y deshacen, sí, pero también hay criollos que están de acuerdo. Claro. Y sin esos criollos hay cambios que no son posibles. Entonces tampoco esa idea como de lavarse las manos y, bueno, porque los ingleses vinieron y hicieron esto. No, bueno, también hay porteños o orientales, etcétera, que están de acuerdo y que permiten que eso avance. Sí, claro. O sea, si no, no tiene sentido. No, ninguno. O sea, ¿hay complicidad entre clase o no Si hay? no hay complicidad, exacto. Hay que tener en cuenta, bueno, a quién favorece esto, ¿no? Ella es otra discusión. Si es popular, si es oligárquico, sí. Pero eso ya es Arena otro de brete. costal. Exacto. Bien, en ese contexto es que viene Ponsonby, que lo mandan desde Reino Unido. Y ahí efectivamente que se da la Convención Preliminar de Paz. Que es cuando termina esta guerra. Y esto fue el 27 de agosto de 1828, que es cuando efectivamente la provincia oriental se declara nuevamente independiente, pero de cualquiera de los dos otros territorios. O sea, ya no está anexada. Esto, me mandaste un audio como haciendo un paneo por dónde ibas a tocar. Me dijiste que esto es una reivindicación de Sanguinetti, ¿no? Que dice que a partir de esa fecha es como la declaratoria oficial de independencia. Es que acá entra como la cuestión, o sea, de todo este recorrido para hablar de cuándo se da esa independencia. Porque en el 25 sale la declaratoria de independencia. Bien. Pero se anexa a las Provincias Unidas. Sí. Entonces, en realidad, el concepto de independiente tiene que ver con que vos cortes vínculos políticos justamente de dependencia frente a otros. Pero lo que se cuestiona, sobre todo de la tradición más colorada, es que eso efectivamente sea independencia. Porque Uruguay, lo que hoy es Uruguay, no existe como tal. Porque eso es una provincia más. Lo que van a hacer los colorados es, a partir del 28 recién, es que el Estado oriental empieza a tomar forma. Una soberanía total. Claro, y ahí hay como una confusión de conceptos. Es lo mismo ser independiente. O sea, el pueblo, en su capacidad independiente, es que decida anexarse en el 25. ¿Es más o menos independiente porque decida anexarse? ¿Por qué consagrar la independencia es que seas un país solo? Claro, eso es... Claro. Ahí hay un temita conceptual ahí a discutir. Sí. ¿Por qué el proyecto federal es menos independiente que un proyecto más Claro. en solitario? Como soy un comunicador de la puta madre, le voy a decir que estaba fijando que estás del lado contrario a la postura de Sanguinetti. No, capaz que no. Soy un erudito. ¿Viste? Muy bien. No, bueno, igual, de nuevo, o sea, todos estos embretes históricos de qué dice la declaración o qué dice la convención o esa cosita muy chiquita de los conceptos, está bueno como tenerlo en cuenta, pero sobre todo pensarlo o sea, que estas fechas también sirvan para poder pensar como cuáles son los procesos que tuvo nuestro país, qué proyectos no funcionaron, cómo no funcionaron porque algunos fueron derrotados, y quiénes fueron los que estuvieron tomando esas decisiones. Sí. O sea, que Uruguay sí Sobre está- todo eso, ¿no? Porque en realidad hay que decir también que los que tomaron esas decisiones eran las personas que estaban En el territorio. sí, y también en un nivel de poder bastante importante, ¿no? Sí, sí. No estamos hablando de los Claramente. campesinos que... Obviamente. Por supuesto que no, o sea, que era lo que pretendía Artigas de cierta forma. No, Estamos y- hablando de y sobre gente todo en esa época burguesía, que básicamente. la urbanización era escasa, ¿no? Sí, claro. Sí, vos tenés los grupos oligárquicos que son los que dominan y una oligarquía muy Depende vinculada a la del concepto- tierra. Depende del también. concepto de pueblo también que tenga cada uno, un montón de... Sí, bueno, después cuando vas a la Constitución incluso, y ahora ya yendo efectivamente a 1830, vos tenés que la ciudadanía, ¿no? Sí. El concepto de ciudadanía Sí. es muy escueto. Si bien se declaran ciudadanos todos los, obviamente que hombres, claramente no le Obvio. puedes pedir otra cosa a una Constitución del siglo XIX. No. Son todos los hombres libres, nacidos en cualquier parte del territorio. Territorio que está compuesto por los 9 departamentos, etcétera, ¿no? Ujú. Y el tema es que, bueno, si la ciudadanía como que toca a todos,
sabemos que hay muchos motivos de suspensión de ciudadanía. Sí. Y uno de los como más polémicos es el tema del analfabetismo. O sea, Sí, claro. las personas que no sepan leer y escribir, Sí. si bien la Constitución es del 30, dice que bueno, que para 1840 aquellas personas que no sepan leer y escribir no pueden ser ciudadanas. Y acá el problema, si bien tiene sentido un poco en que vos recortes ciudadanía en tanto no poder leer y no poder escribir, por una cuestión como puede ser de que no tenés acceso a la información o que no puedes expresar tu voluntad o lo que fuera, de todas formas es muy polémico. Lo peor de todo es que vos no tenés un sistema educativo gratuito. Entonces, o sea, si bien no es una constitución de tipo censitaria en el sentido de que no te obliga a tener cierto patrimonio para poder votar, para poder participar de la vida política, por la vía de los hechos lo está haciendo. Sí, bueno, te da herramientas para que vos puedas Es un poco comprensible teniendo en cuenta el contexto histórico, pero lo que uno se puede llegar a preguntar y a cuestionar es la duración que tuvo esta Constitución. Sí, claro. O sea, es una constitución que está bastante bien, digamos. Dura mucho Para la tiempo, época. en realidad, para la época, obviamente. Para la época, o sea, claro. dura casi 100 años esta constitución. Sí. Hay un montón de problemas que no resuelve. Eso es como una cuestión de que no resuelve problemas como muy de la realidad. Y efectivamente modificarla va a ser todo un tema. Y a partir de esta constitución, en realidad, va a haber un periodo de paz. Constitución, además, que fue aprobada tenía que ser sí o sí aprobada por los gobiernos de las Provincias Unidas y por el Imperio de Brasil, o sea, tenían que dar el ok. A Claro, su vez sí, se sí. quedaban con un derecho de intervención, o sea, un montón de cosas. Pero que después Uruguay va a tener un montón de conflictos más. Sí. O sea, el Estado oriental, en realidad, perdón, me corrijo a mí misma. Paula, a modo de cierre, Dale. sí que vamos a estar hablando de horas, Horas, tertuleando. horas. Me gusta la palabra tertulia. tertulia, Y sí. te quería consultar acerca de la relevancia que pueden llegar a tener las fechas patrióticas, o sea, los feriados nacionales, sobre todo lo que tiene que ver con la historia oriental. Ahí ya lo corregí. Bien. Bueno, creo que las fechas en general, más allá de si sean feriados laborables o no, o simplemente conmemorativos de algunos colectivos, cualquier fecha, tiene peso en tanto poder pensar, obviamente, nuestra historia y poder pensarnos desde el hoy qué peso tiene eso que nos pasó y que seguimos como arrastrando y qué cosas en base a lo que pasó y que salió mal, poder modificar. O sea, la utilidad en sí o el sentido en sí del estudio histórico, la memoria, Uris. Sí, la memoria y nos viene bien los días libres. Sí. Además. Que no podemos decirlo nosotros. Genial. Pero bueno, eso es otra cosa. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No hace falta que te lo diga, pero te lo dijimos la otra vez. Quedas comprometida a futuro a venir Dale, a este bárbaro. estudio, Radio Fénix en Canelones. Quiero volver con Andes. Paula ya la próxima vez. Bien, Hay que me avisarle encanta. Bien. Queremos hablar de historia con Paula. Muchas gracias. Tanda Ustedes. musical cortita, bien cortita, y se nos viene Rodrigo del Río contando cuentos. De galán, ya no te quiero enamorar, ya no me pierdo en el amor carnal. Siento a veces que tu cola me enloquece, pero más tu corazón. Y aunque suene aburrido y sin cojones, es contigo lo del nido y los pichones. Hoy que ya no hay tiempo de probar, que ya entendí la libertad, quiero la miel de tu panal. Siento a veces que en el río somos peces sin saber la dirección. Ya no voy como el salmón contracorriente. Bueno, volvemos con la tanda musical. Estábamos escuchando Teneme Paciencia de Diego Rosberg, es cantante de 4 pesos. verdad. Y ya tenemos en nuestros estudios a Rodrigo del Río, artista uruguayo, joven. ¿Cómo estuvo la presentación, Rodri? ¿Está Bien, me encanta. Soy re joven, eso Sí. está de más. Bueno, que él hace poquito tiempo, ¿hace cuánto estás con los cuentos? Que los estoy presentando en Sí. lugares hace re poco, hace poco más de un mes. Siempre los escribí, los leí solo, se los mostré a amigos. Pero hace poco se me ocurrió que podía mostrárselo a alguien más y tal, y es mucho más divertido. Sin duda. ¿Qué tipo de cuentos contás, Rodri? En realidad, son narraciones bastante cortas, o sea, deben ser 5 minutos, algo más. Y me gusta hacer chistes para después verle la cara a la gente. Me gusta hacer chistes incómodos y más o menos voy por ahí. O sea, me gusta escribir sobre las cosas que me río yo. Y desde ahí, si le gusta a la gente, de más, por ahora no me han tirado nada, así que debe ser un buen indicio. Bueno, capaz que te pido si nos podemos dejar un cuento para que... Sí, claro. Es más, mirá, qué increíble, ¿no? ¿Viste preparado todo? Qué sorpresa.
Voy a contar un cuentito que a mí me gusta mucho, le tengo mucho cariño, que se llama No es un Fagundes cualquiera. Y habla sobre un tema delicado como es la reencarnación, ¿no? Porque fíjense ustedes qué fatalidad que hay que ligar mal, porque es una cosa de no creer, y es que Fagundes se murió. Pero eso no es lo malo. Digo, desde luego que es un poco lo malo, es más, es horrible, pobre Fagundes. A lo que voy es que Fagundes se murió y reencarnó en una vaca. Sí, sé que suena fuerte que lo diga de buenas a primeras, pero al parecer hay gente en el mundo que es muy fuerte de alma, o vaya uno a saber qué carajo, y en lugar de apagarse y pudrirse como cualquier cristiano, reencarna en otro ser, en otro organismo distinto, sea humano, felino, o como en este caso, un vacuno de toda la vida. Bueno, a Fagundes le había tocado vaca, y eso ya es todo un tema, pero todavía no he dicho lo peor, y es que además de tener ubres y cuernos, por un error en alguna disposición espiritual burocrática, a Fagundes, o al alma de Fagundes, no le borraron los recuerdos, ni la conciencia, ni nada, no. Empezó a ser vaca derecho viejo nomás, con la mente de un sesentón que había muerto de un paro cardíaco mientras sacaba las semillas de un calabacín con una cuchara. Mirá vos, qué picardía. El tipo cae al piso con el soronca partido en dos, y apenas larga el último suspiro, se ve saliendo por un túnel húmedo, para acto seguido, encontrarse parado sin tener la fuerza necesaria para hacerlo. Y aunque se siente inestable, sospecha inmediatamente que sus apoyos se han multiplicado. Cae en la cuenta de que es débil, vulnerable y un poco estúpido. Lo primero que atina a hacer el tipo es a mirar para abajo para averiguar qué pasa con sus piernas. Imaginen la sorpresa y el terror de Fagundes cuando descubre que en lugar de sus piernas pálidas con la marca de las medias, tiene unas patas flacas y peludas y unas pezuñas que apenas logran soportar el peso de su cuerpo. Perdón, la puta madre, piensa Fagundes mientras muge patéticamente. Un tipo vestido de gaucho o algo parecido lo limpia un poco, mientras logra mantener el equilibrio, un poco por necesidad y otro poco para no quedar pegado. Después de todo, es un hombre grande. Fagundes era un tipo muy leído e inmediatamente sabe que acaba de nacer en el cuerpo de una ternera. Su madre lo lame para quitar lo que queda de placenta, y Fagundes aleja la cara como puede porque le da asco. La vaca insiste. Fagundes vuelve a apartarse. ¿Qué los parió a los budistas si al final la posta la tenían ellos? Si es que los asiáticos están avanzados hasta post-mortem, reflexionaba Fagundes, mientras su madre cuadrúpeda le metía la lengua en la oreja derecha. Fue difícil tomar conciencia de que, pasaría unos 20 años comiendo pasto, 20 años espantando las moscas con la cola y las orejas, 20 años haciendo caca, sin siquiera flexionar las rodillas. 20 años larguísimos. Así de absurdo se puso el mundo de este hombre, y es que en poco tiempo Fagundes pasó a ser un sesentón que recordaba a su familia humana con nostalgia, mientras un gaucho de dedos gruesos le apretaba las tetas para sacar leche. Fagundes no logró olvidar jamás el día en que, tarareando la presentación de Saltimbanquis 1988, un dolor tortuoso e hirviente en uno de sus cuartos traseros le dejó la marca de un fierro caliente como el fuego mismo, que lo hizo mugir más fuerte que cualquier Fagundes del mundo. Al principio, es decir, los primeros años, Fagundes intentó demostrar que no se trataba de una vaca cualquiera, y para esto se esforzaba en destacar su humanidad cada vez que veía la oportunidad. Mugía, como saludando si se cruzaba el dueño del campo. Demostraba interés en leer las bolsas de ración y fertilizante. Y si de refilón advertía alguna discusión o pelea entre los peones, se les acercaba, sacudía la cabeza y los miraba como diciendo: «Caramba, ¿cómo nos vamos a pelear si somos todos uruguayos?». Pero, para su desgracia, todas eran señales hartas e imperceptibles para la gente. Con el tiempo, la necesidad de reafirmarse como persona se fue perdiendo, fruto del cansancio y de lo aburrida, abyecta y desgastante que puede ser la vida en el campo para alguien que vivió tantos años en un apartamento sobre Fernández Crespo. Una vaca veterana
Ya no se anda escondiendo para orinar, ni se preocupa por tener los dientes limpios después de comer, más bien todo lo contrario. Todo tiende a chuparles un soberano huevo. La desidia se fue comiendo poco a poco a Faúndes. Un fardo se fue pareciendo cada vez más a un almuerzo. La inseminación se volvió cada vez más parecida al sexo. Y la lluvia y el frío siguieron siendo la misma mierda de siempre, pero ahora peor, porque casi siempre lo agarraban a la intemperie. Lo único a lo que nunca pudo acostumbrarse Faúndes es a las sesiones de ordeño, que sin el uso de magia alguna, lo transportaban, a través del recuerdo que genera un dolor conocido, a la más tierna adolescencia, cuando los varones humanos creen que pellizcar los pezones de sus amigos es el chiste más gracioso del mundo. Llegando al final de su vida, llegando al final de su enésima vida, Faúndes era tan vaca como la que más. Los años en el rubro lo habían embrutecido y ya no era capaz de demostrar ni elegancia ni instrucción. Faúndes terminó perdiendo la conciencia sin ayuda divina ni facilidades celestiales, sino más bien a puro embole y manoseo. Al momento de morir, Faúndes